Continuamos en Básquet al Día y seguimos teniendo los protagonistas del baloncesto colombiano. Como ya saben, tenemos por estos días a los protagonistas del baloncesto profesional porque estamos a menos de 24 horas del inicio del torneo Apertura de la División Profesional de Baloncesto 2022. Hoy nos acompaña un viejo conocido de la afición al baloncesto colombiana. Es el profesor Carlos Gil. Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo muy cordial. Por un lado a toda la afición de este hermoso deporte y por otro pues a ustedes que han tenido la gentileza de contactarme para intercambiar en lo que tanto nos apasiona. Seguro que sí, profe, un placer enorme de tenerte, como dice Víctor Hugo, no viejo por lo viejo conocido, sino viejo por la experiencia, por los conocimientos, por la claridad, por la forma tan amplia, tan virtuosa como le es el baloncesto, profe. Gran placer que estés con nosotros. Gracias, Víctor. Bueno, Carlos, para arrancar haciendo un pequeño resumen de tu carrera, en lo que a mí me viene a la memoria, recuerdo que estuviste en P-House, recuerdo que estuviste en Piratas, recuerdo que seguramente estuviste en los Halcones de Cúcuta, estuviste en los Taironas, estuviste en Sabios, creo que estuviste por allí en Cañoneros. La última vez que saqué cuentas eran 8 o 9 equipos que han jugado en el baloncesto colombiano. ¿Qué memorias tienes de esos pasos por las diferentes transformaciones del baloncesto profesional de nuestro país? Bueno, interesante sobre todo resaltar el crecimiento de la disciplina en los diferentes lugares y ciudades del país que he podido visitar a través con el formato que se jugaba antes de ida y vuelta y ahora mismo pues también en el formato burbuja. Realmente ha habido un crecimiento sumamente interesante, un buen salto. Pienso que a corto plazo los selectivos nacionales de Colombia en las distintas categorías formativas le van a dar un gran empuje al baloncesto élite. Vimos un equipo representativo de Colombia en el suramericano en Venezuela en categoría sub-18. Me parece sumamente interesante no solamente la forma de jugar, sino también el prototipo de jugadores bastante que tienen una proyección de alcanzar las tallas con las que se juega internacionalmente. Entonces, bien, ese es un salto importantísimo, además, pues, por supuesto, de la calidad de juego que se está gestando. Y adicionalmente, Víctor Hugo, el profesor Carlos es el segundo entrenador venezolano que consecutivamente dirigió 478 juegos en Venezuela y 2 selecciones Venezuela a 2 torneos mundiales. Además de eso, dirigió aquí en Colombia a Bravos del Norte y con el equipo que fue campeón con Caimanes de Barranquilla en el año 97, con ese gran equipo en el cual yo pertenecía a su junta directiva, gracias a Dios, un placer haber trabajado con el profesor. Fuimos campeón en el año 97 con Harold Killing y Mahaffey, profe. Jay Mahaffey, Harold Killing, que jugó en la selección venezolana, nacionalizado. Sí. Bueno, realmente el paso por la Liga Profesional Venezolana, antigua LPB, ahora es la Superliga, es una versión diferente, pero en esa LPB realmente yo dirigí 1.160 juegos. La cifra que da Raúl es de los juegos ganados, el segundo entrenador. Juegos ganados. Sí, la cifra completa de juegos dirigidos. Pero además, pues, claro, el transitar por categorías, selecciones nacionales en las categorías formativas, tuve la dicha pues, de poder dirigir a Venezuela en categorías desde el mini básquet, pasando por cadete, llegando a juvenil y luego coronando pues con la categoría adulto en 2 campeonatos mundiales. Carlos, la historia siempre es muy bonito recordarla, pero hablemos del presente, de Corsarios. Usted ha sido un entrenador que se ha caracterizado por el trabajo físico, por preparar bien sus equipos. Creo que tiene unos días más o menos adecuados de trabajo con Corsarios. Hay algo que me llama la atención, y es que noto que
me parece que usted empezó a trabajar con un núcleo de jugadores que en los últimos días ha recibido una adición que va a tener poco tiempo de trabajo. ¿Por qué no nos explica un poco cómo va a estar conformado ese plantel de Corsarios para el torneo que se avecina? Bueno, hemos tratado de estructurar, tratando en la estructura, pues, no sé, muchas veces no se logra por los presupuestos, o por el factor tiempo, o porque las fuentes de jugadores te envían son algo que tú esperabas, pero que no lo es. Entonces, en función de eso, pues, acordamos irnos hacia, perdón, pues en función de que la Liga Venezolana va a comenzar en el segundo semestre del año, pues yo le planteé a la directiva, ¿por qué no trae jugadores venezolanos que estaban en ritmo porque vienen de jugar hay una copa que se juega ya en el inicio del año y que dura cierto tiempo, que es la Copa de Campeones. Entonces, traer jugadores que estuvieron conmigo en la Superliga, con el equipo Gigantes de Guayana, y que también jugaron conmigo en el torneo del torneo de la Copa de Campeones. Entonces, eso por un lado nos da mucha confianza porque tenemos a los jugadores en ritmo de juego, y es más fácil, por los cercanos, pues es más fácil traerlo. Y por otra parte, pues con la complementariedad del idioma con el resto de los jugadores nativos nos permite, pues, que a pesar del corto tiempo que hemos estado trabajando, hay es más fácil desarrollar la empatía, que es fundamental para dejar ese grupo y convertirnos en equipo. Carlos, profe, trabajaste en el torneo inicial de la división profesional en Colombia, de acuerdo a los equipos que comentamos inicialmente. De esos jugadores con los que tú anteriormente trabajaste aquí en Colombia, colombianos, ¿quién te gustaría, de pronto trayéndolo al presente, jugar con eso que fuera hoy? ¿Con quiénes de esos jugadores con los que tú conociste a nivel colombiano te gustaría tenerlos hoy en tu equipo en Corsarios? Bueno, la verdad es que pues no quiero pecar de tirano, mucho menos de ser tan amplios porque los jugadores merecen el respeto de ser considerados del mismo momento en que ellos se disponen a jugar esta disciplina deportiva. Pienso que el tema del equipo del club el cual dirigí la temporada pasada fue de muchos tropiezos porque iniciamos con muy pocos días de preparación, y la importación y tanto la recolección de jugadores nativos ya la había hecho parte de la directiva y estaban allí. No, profe, perdóname. Yo te estoy hablando de los años 90, cuando empezaste a jugar acá. Claro, pero muchos, bueno, grandes recuerdos de Caimanes. La verdad que es un equipo sólido, con una mentalidad ganadora. Pienso que el 99.9, pues la de la fuerza del equipo era las cualidades de ese equipo, no tanto en la forma de jugar como en la forma de interaccionarse, era una maquinaria. Y bueno, por siempre, pues el recordar con mucho cariño con qué vehemencia la directiva estaba atento a las necesidades que el equipo se sintiera bien en cuanto a la logística y a las necesidades propias de un equipo. La verdad que yo a todos ellos un gran reconocimiento, así como también en mi primera opción aquí, cuando la primera vez que estuve con el equipo de Cartagena. Ese equipo de Cartagena también fue un grupo de jugadores bastante competitivos, y tengo pues muy buenos recuerdos de esos dos equipos vecinos. Terence Wheeler estuvo con usted en los Bravos del Norte. ¿Quién? Perdón, no lo escuché. Terence Wheeler. Terence Wheeler. Uf,
es excelente jugador, importado, Wheeler, un anotador tremendo, pero y una gran persona, fuera de cancha muy profesional, muy profesional. Buen tipo. Carlos, hablábamos el año anterior con Iván Simancas y nos manifestaba que la idea de Corsarios era darle espacio a los jugadores de Bolívar, como sucedió el año anterior. Pero me extraña que este año, apenas recientemente mencionaron a Vizcaíno, no veo a Luján en la nómina y tampoco veo a un jugador que el año pasado fue muy importante como Jimmy Ballesteros. ¿Qué pasó con esos jugadores? Bueno, de Jimmy Ballesteros nunca ha estado aquí. La verdad que no lo conozco, no lo conozco. No conozco a Ballesteros. El otro que me nombraste tampoco, el único que se hizo presencia aquí fue que me dicen que es de acá, es Carlos Morales, y había otro jugador de apellido Pérez que también lo queríamos, pero él decidió no jugar en esta parte del torneo de apertura porque tiene mucho volumen de carga académica. Pero realmente pues aquí hay un gran movimiento de baloncesto, pero son jugadores de muy corta edad que vienen trabajando, es un movimiento muy importante, pero para para estas líderes pienso pues que están muy verdecitos todavía y necesitan un poquito más de tiempo para poder estar en los equipos de la categoría profesional. Con base en lo que estás diciendo, ya tienes tu nómina de importados ya registrados, ¿van a jugar con 3 o con 4 extranjeros? Nosotros tenemos 4, porque a ver, claro, con las condiciones del torneo vamos a jugar con 3 en play, pero sí tenemos ya los 4 jugadores extranjeros. Son 3 venezolanos y un norteamericano. ¿Por qué el norteamericano? Porque ya él conoce la liga, es un jugador muy versátil y tiene mucha fe en lo que él nos puede dar como jugador de equipo. Claro. Tienen a Lysander Bracy, que jugó con ustedes en Manizales el semestre anterior. Tienen a Luis Duarte. Tienen a Miguel Bolívar, que me parece un acierto que hayan traído a Miguel Bolívar. Entiendo que el pivot que había llegado inicialmente no colmó las expectativas. Y se me olvida el nombre del cuarto foráneo, del tercer jugador venezolano. ¿Nos lo puede recordar? Gregory Curvelo. Gregory Curvelo. Raúl. Sí. Por supuesto, eso todos son recomendados por ti. Lo que normalmente hace que te gusta jugar con tu roster, con gente conocida, cosa que es lo mejor para un entrenador que va a manejar su equipo. Sí, porque o sea, estamos claros que nos debemos a varios compromisos. El compromiso hacia la fanaticada, hacia la directiva, la fanaticada, los medios regionales, patrocinantes, y necesitamos pues, presentar un equipo bien competitivo. Los procesos como tal requieren de tiempo, todos lo sabemos, y en esa medida pues vamos a ir incursionando con jugadores del patio, jugadores que desde todo punto de vista es muy beneficioso tener jugadores del lugar porque, bueno, por todos conocidos, pues sabemos que atraen, hay más atracción para los fanáticos, el tema de regional es sumamente importante y en ese sentido pues se está trabajando para que realmente se consolide una cantera de calidad, que realmente se perfilen jugadores para estar con los niveles que se requiere para tener un equipo de nivel competitivo. Carlos, ¿qué proyecto le han presentado los directivos de Corsarios? ¿Viene usted solo por estos 2 meses de trabajo o viene con expectativas de continuar en el equipo para la liga del segundo semestre? Bueno, intención de la directiva de consolidar una filosofía y una cultura deportiva, que son elementos fundamentales porque pues la presencia de un grupo de trabajo, un cuerpo técnico, va a permitir consolidar esos elementos fundamentales para poder hacer las otras cosas. Sin eso, pues eso prela para poder desarrollar un buen juego. En ese sentido, pues ellos hemos tenido conversaciones bastante cercanas a continuar
Corsarios. Ojalá se den las cosas y nos permita pues tener ese tipo de trabajo, porque es lo que realmente aporta. Pues todos sabemos que cada temporada hacer una selección, traer jugadores de otras latitudes y no se desarrollan los jugadores que están en el patio, luego viene otro entrenador con otra filosofía y bueno, eso retarda los procesos y se pierde la motivación de las canteras también y eso pues porque el entrenador que venga tiene el compromiso de ganar. Vamos a estar claros, en esto es importante ganar. Y bueno, ¿qué proceso se utiliza para prepararse para ganar? Ahí es donde está la clave de todo esto. Creemos en tus conocimientos, en tus capacidades, en tu profesionalismo en el baloncesto internacional y estoy seguro de que si Corsario hace una buena inversión contigo, dejándote no solamente estos 2 meses, sino un programa dedicado, continuado, seguramente porque en Cartagena hay buen material, hay de dónde escoger y con tu conocimiento yo estoy seguro de que puedes salir adelante y muy fuerte con ese equipo Corsario. Ojalá te dejaran no solamente 2 meses, sino por mucho tiempo, profe. Gracias por esos buenos deseos. Realmente yo quisiera pues establecerme y poder brindar esa confianza, no solamente hacia mí, sino también hacia el proceso que, como todos sabemos, el proceso tiene sus lapsos para presentar los frutos de eso, así como también pues hay que esperar, nadie tiene una varita mágica para formar jugadores de la región y tener allí un 50 o 60% de la plantilla que sean del lugar, pero eso es lo ideal, es buscar gente de allí, de aquí mismo, en cada región, y esa es una forma bien interesante de lograr la masificación y de allí pues tener un programa amplio de participación. Bueno, le voy a hacer mi última pregunta y después Raúl tendrá la oportunidad de hacer una pregunta de cierre. Carlos, usted ya conoce sus rivales, conoce cuál va a ser la mecánica del torneo. Desde su punto de vista, ¿qué puede esperar la afición cartagenera de Corsarios en este torneo de apertura? Sí, nosotros estamos construyendo en primer término de dejar de ser un grupo que se está reuniendo por primera vez para buscar esos vínculos que nos conviertan en un equipo. Eso requiere tiempo y requiere experiencia. Queremos que en ese lapso de ganar esos valores, poder mostrarle a nuestros fanaticadas que somos un equipo competitivo y que tenemos muy claros los objetivos que necesitamos desarrollar para poder pues coronar en eso de tener un equipo realmente consolidado, porque a través de esos diríamos, esos vaivenes que da la competición, pues el mostrar ser competitivo independientemente del resultado es lo que dicta una opinión que pudiera decir, caramba, el equipo es bien competitivo y estamos convencidos por esa actuación de que van por cosas mejores cada vez. Eso es lo que queremos vender y hemos estado entrenando bajo esa en esa dirección. Pues. Ese es el criterio, que formar un criterio claro de que no nos puede nublar el resultado, sino que pues es jugar de posesión por posesión y allí ir ganando pues lo que pueda pasar al final del recorrido. Pero como dice todo, en todos los campos, pues no es importante, no es tan importante en centrarse en un resultado, por lo menos de un partido, y dejarse llevar y no darle el valor a las posesiones que son las que la sumatoria de ellas conforman el juego total. Entonces, todos sabemos que el baloncesto es de caos, es impredecible y nosotros vamos por esa vía
para brindarle al baloncesto lo mejor, lo mejor que tenemos como deportistas y como personas. Es importante porque sabemos que allí no solamente fanáticos que ven o pudieran estar en el evento como tal, sino que detrás de ello hay muchos ojitos que están viendo, y esas actuaciones nuestras pues deben ser de gran ejemplo para esa gran comunidad que sigue con mucho cariño y amor a tantos deportistas que están en el evento, a todos. Profe, 31 torneos, 29 torneos seguidos dirigiendo en Venezuela. Aquí en Colombia llevas no sé cuántos torneos, de pronto 15, de pronto 16 torneos, no sé cuántos. ¿Conoces de nacimiento el baloncesto venezolano? ¿Conoces de nacimiento, con todo el tiempo que tienes aquí, el baloncesto colombiano? ¿Qué le hace falta a Colombia, profe? Y por eso te hago la pregunta a ti, que conoces las dos capacidades del jugador de baloncesto venezolano y colombiano. ¿Qué le hace falta a Colombia para poder llegar a acercarse al nivel que tiene Venezuela? Bueno, es muy interesante la pregunta, Raúl, Víctor. Lo que hace crecer a los jugadores es cuando a ellos sí son importantes, no solamente por sus talentos y sus habilidades en el deporte, sino también cómo los atienden como personas. Yo creo firmemente que para lograr un mejor juego a nivel internacional, los jugadores necesitan academia. Ese es un tema que hay que revisarlo. Los jugadores necesitan no abandonar su estudio por jugar baloncesto solamente. Es necesario que haya un acompañamiento entre lo académico y lo deportivo. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que jueguen más partidos al año, que es necesario. Y además de los juegos que se hagan, diríamos, intramuros, juegos dentro de Colombia, es necesario tener mayor cantidad de juegos a nivel de clubes internacionalmente. No solamente en la categoría de adultos, sino también en las que le preceden. Categorías de cadete hacia arriba. Es necesario, pues, para ir midiendo cómo podemos ir mejorando y realmente direccionar a lo que conforma la preparación del juego como tal. Pero lo importante es crear unas estadísticas internacionales, unas estadísticas nacionales. De esa manera, a través de los números, es que podemos orientar cómo debemos, hacia qué lado debemos hacer más fuerza. Y a grosso modo, pues allí estaría el tema de un desarrollo con calidad, porque nada hacemos con darle prioridad a los juegos internacionales solamente a los jugadores que van a ir al campeonato que viene. Es importante que haya un universo de jugadores que haya una sucesión sostenida. Si nosotros tenemos una categoría que es la de que va saliendo, por ejemplo, en juvenil, y la que va llegando, entonces esa misma nos da una orientación de que quién sigue y quién releva a los jugadores que están saliendo del juvenil. Pero esos jugadores que están ahora y que van a representar al equipo en el campeonato, por decir, el suramericano, tiene que haber que los de la primera edad también tienen que tener la misma atención y tienen que salir a jugar, y vamos preparando las sucesiones. Esto también se deben hacer más torneos internacionales locales. Es importantísimo eso. Ojalá se pudieran hacer, qué sé yo, es una idea que siempre he tenido, hacer un circuito del Caribe de clubes, un circuito de clubes, y que sea de ida y vuelta, y no solamente sea en la categoría de adultos, sino también pues con dos categorías formativas.
eso permite el desarrollo porque hay mucho material para poder manejar, para poder estudiarlo y crear los laboratorios que permitan, pues, crear al jugador con una formación más objetiva porque está fundamentada en números y no puedes saltar de uno. Mire, que por allá está un muchacho jugando más o menos bien, que el otro, hay otro por allá. No, por ejemplo, en España, en su momento fue el líder formativo en las categorías formativas de Europa. Y ellos hicieron un planteamiento que a mí me parece sumamente interesante. El año, por ejemplo, diciembre y julio, hay las vacaciones de fin de año, las vacaciones de la parte del verano. Y luego está Semana Santa y la otra parte opuesta a Semana Santa. Entonces tienes cuatro estaciones donde se agrupan 100 jugadores de unas categorías y van pasando esos 100 jugadores de esta estación a la otra, a la otra, a la otra y a la otra. ¿Qué va a suceder allí? Que en cada estación son invitados los entrenadores que trabajan en esa categoría a ese taller. El propósito es que de ese taller ellos regresen a sus regiones y trabajen bajo pues con las mejores intenciones sobre lo que se trabajó en el taller. Es decir, los jugadores del norte de Colombia necesitan, por decir un ejemplo, mejorar la mecánica del tiro, por decir. Ya entonces los entrenadores que estuvieron en ese taller van a regresar a su región y van a tener unos programas que han sido revisados minuciosamente y pues serían aplicados en la región durante en las categorías que corresponden. De esa manera, pues, cuando yo hablaba del laboratorio, es el laboratorio. Idearlos para ir nivelando pues toda la parte diríamos, de técnico-táctica. Pero paralelo a lo técnico-táctico, es muy importante la formación de las capacidades mentales, el tema cultural que es el comportamiento del jugador cuando está dentro y fuera de la cancha. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero sí, pues hay unos ejemplos interesantísimos, parecidos a los Balcanes también, donde se trabaja muchísimo. La escuela serbia, la escuela croata, claro. Sí, sí. Entonces, yo creo muchísimo en eso y que los jugadores se le debe prestar mucha atención a su rol académico. Correcto. Es fundamental. Bueno, recientemente vimos que la selección argentina, que se coronó campeona masculina sub-18, dejó por fuera uno de los 3 jugadores que iba a traer de Europa precisamente porque tenía algunos problemas académicos. Profesor, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Le deseamos éxitos en este torneo y esta es su casa. Sigan en Básquet al Día. Saludos. Gracias. Saludo muy cordial a todos.